Ah, Bueno, Dios les bendiga a todos. Amén. ¿Cómo se la están pasando? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Good. Bien con frío. Bendecidas aquí. Ya que se volvieron americanos aquí. Ok, vamos a abrir las escrituras. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Me dicen cuando ya lo tengan. 1:6. 4 del 1 al 6. Efesios 4 del 1 al 6. Después de Gálatas, Efesios, antes de Filipenses. Efesios capítulo 4, versículo 1 hasta el 6. Me dicen cuando lo tengan. Efesios Amén. Capítulo 4. 4, 1 al 6. Efesios capítulo 4. ¿Ya? Ya. Vemos la palabra de Dios para la gloria de nuestro Dios en el nombre de Jesús. Dice así, Efesios 4:1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Vamos a orar. Poderoso Dios, gracias Rey Eterno. Gracias Padre por este tiempo, este momento que nos permite disfrutar, Señor, de la naturaleza, Padre. Señor, que podamos conocerte y verte a través de las obras que tú has creado, mi Señor. Padre, que en esta hora tu Espíritu Santo guíe, dirige, ministre nuestros corazones y los corazones de todos aquellos, Señor, que escuchan tu palabra, mi Dios. En el nombre de Jesús, Padre, quita todo obstáculo, todo estorbo mental, Señor. Que nada nos distraiga, Padre, de escuchar tu palabra. Gracias, poderoso Dios. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. En el nombre de Jesús. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le hace un enfoque a los hermanos. Recuerde, hermano, que estas son cartas. Nosotros lo tenemos como un libro, pero eran pergaminos que eran enviados a cada iglesia, y cuando llegaba el pastor tomaba la carta del apóstol Pablo que había fundado esa iglesia y la leía a la congregación. El apóstol Pablo, cuando escribía y le escribía a la iglesia, era por la revelación de Dios que le mostraba el problema que había en la iglesia. Y aquí el enfoque que vemos es de soportar con paciencia a los hermanos. Si usted observa, en el versículo 1 dice, les ruego que anden como es digno de la vocación a la que fueron llamados, ¿verdad? Todos fuimos llamados a ser creyentes, a obedecer a Jesús, a parecernos a Jesús, a conocer cómo era Jesús para tratar de imitarlo. Pedro dice seguir sus pisadas, o sea, caminar como él caminó. Eso quiere decir Pedro. Entonces, el apóstol Pablo le escribe y le dice que hemos sido llamados, dice, y nos ruega a andar como es digno de ese llamado. Cuando el Señor nos llame a cuentas, o cuando seamos arrebatados, nos vayamos, va a suceder algo. ¿Seremos dignos del llamado o seremos indignos del llamado? A veces pensamos que ser dignos es ir a la iglesia, es orar, es ayunar, es leer la Biblia. Ser digno de Dios es obedecer. Si usted no obedece, aunque se pasen 1000 años yendo a la iglesia y sea el mejor de los servidores en la iglesia,
que sea el mejor de los ofrendadores en la iglesia, pero si es el peor de los obedientes, entonces somos indignos. Porque no se trata de ser digno delante del pastor ni delante de la iglesia, ni siquiera delante de los hermanos. Hay quienes, hermanos, que tratan de que los hermanos sean dignos de uno. Cuando a usted no le gusta algo del hermano, usted quiere que el hermano sea digno de usted. Pero aquí el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Éfeso y le dice que la forma de ser hallados dignos es que sea humilde, que sea manso, y su humildad y su mansedumbre se demuestra soportando a los hermanos. Todos somos diferentes y no todos aprendemos a la misma velocidad. No todos entendemos a la misma velocidad, ni todos obedecemos a la misma velocidad. Y cuando se dice, ay, pero si el hermano ya sabe, ya escuchó al pastor, ya lo predicó, aguante, sopórtelo. No entiende igual que usted. Gloria a Dios que usted sí entiende. Si usted entiende, pues usted aplíquelo. Pero soporte. Esta palabra soportar no es la misma palabra de inglés, support. Support es apoyar. Esta palabra soportar, porque soportar es una mala traducción de la palabra support. Yo necesito que me soporte. No, usted necesita que lo apoyen. Support es apoyar. Aquí soportar es aguantarse. Eso es. Dice aquí, soportándonos con paciencia. Que usted necesita paciencia, no para apoyar al hermano, para aguantarlo. Soportar es aguantar. Eso es soportar. Y aquí lo que pide el apóstol Pablo, y mire, es un ruego. ¿Por qué es un ruego? Porque le es difícil a los hermanos aguantar a los otros hermanos. Porque generalmente queremos que los hermanos sean como nosotros queremos. Ay, pero si ya le dije al hermano que ese florero queda mal allí, ya se lo dije y lo volvió a poner. Ey, dice aquí que si usted quiere ser digno de la vocación, aguántelo. Aguántelo. El aguantar al hermano, el soportar al hermano, dice, es señal de su humildad y su mansedumbre. Si usted no aguanta al hermano, quien necesita cambiar no es el hermano, es usted. Usted necesita trabajar en su humildad y en su mansedumbre. Mire, observe lo que dice el versículo. Empieza diciendo, con humildad y con mansedumbre. ¿Qué mansedumbre? Que usted no dice nada. Jesús fue manso y humilde. Como cordero manso, fue llevado al matadero. ¿Y qué más dice? Y no abrió su boca. Ok, cuando usted vea que el hermano hace algo que no le pareció, no abra la boca. Apriete los dientes. Si hay algo que corregir, corríjalo. Y si lo que va a corregir va a ofender al hermano, no lo corrija, déjelo así, aguántelo. Aguántelo. No todos somos igual de fuertes. A veces aparentamos con ser fuertes y las apariencias hacen creer que realmente somos fuertes. Pero hay hermanos en la iglesia que usted los mira y piensa que son fuertes y realmente no lo son. ¿Cómo se da cuenta usted de que los hermanos no son fuertes? Cuando lo vea serio, cuando lo vea enojado, cuando algo le molesta. Porque se supone que somos salvos y somos libres. ¿Cuál sería la conducta? A ver, mírenme aquí, por favor. ¿Cuál sería la conducta de aquel preso que le abren la puerta de la cárcel y lo dejan salir? ¿Saldría enojado? Ay, este soldado cómo me tuvo. No sale así, hermano. Se le olvida al soldado, se le olvida lo que le hicieron. Mire, sale contento y a partir de ahí vive contento porque ahora es libre. Entonces, ¿por qué hay hermanos que van a la iglesia y no van contentos? Se supone que van a ir contentos porque son libres. Y cuando ven al hermano, a la hermana, entonces dicen, ¡ay, la hermana otra vez! Bueno, ¿qué pasó con su libertad y con la alegría de su libertad? Allí usted solo es sujeto a esclavitud. Usted solo se esclaviza. Porque usted debería permanecer contento. ¿Por qué? Por su libertad. Por eso. Solamente porque alguien pagó por su libertad.
Ahora tiene que aprender. Así como Jesús nos aguantó y nos aguanta y nos seguirá aguantando a nosotros, así tenemos que aguantar nosotros también a los hermanos. Eso es lo que dice soportar al hermano. Es más bien aguantarlo. Porque usted no lo puede cambiar. Usted no la puede cambiar. Eso es un trabajo de Dios. Pero usted sí puede cambiar usted. Lo único que está dentro de su dominio y su control es usted mismo. Usted sí puede cambiar. Usted sí puede aguantarse, ver el error del hermano y otro. Tranquilo. Deje. Ya Dios tratará con él o con ella. Es Dios, hermano, el que hace el cambio. Porque por más que usted le diga, hermano, ¿cuándo me han visto a mí decirle a usted, hermano, pero otra vez usted? O, hermano, ¿por qué se volvió a equivocar? Hermano, ¿por qué? Yo a nadie le digo así, hermano. ¿Por qué? Porque la Biblia me dice que yo también tengo que soportar. ¿Y usted piensa que yo no me doy cuenta de los errores de los hermanos? Claro que sí. Pero la Biblia me dice que yo me tengo que aguantar y mostrar de esa manera humildad y mansedumbre. Así que la humildad no es solamente que lo ofendan y no digan nada. También cuando el hermano o la hermana hace algo que a usted no le gusta, aguántese. No diga nada. Apriete los dientes. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no decimos nada, pero con los ojos decimos mucho. Y pensamos que los hermanos no nos miran. Así que, mírenme aquí, por favor. Y pensamos que los hermanos no nos miran. Y miramos bien la cara que hacen los hermanos. Así que tiene que aprender a tener control hasta de su gesto. Así que yo cada mañana le digo al Señor, Señor, guárdame hasta de mis gestos, porque a veces sin darse cuenta uno hace gestos que pueden ofender a alguien. Así es que el apóstol Pablo le habla a la iglesia en Éfeso y le dice que el creyente, para que sea digno de Dios, debe de, con humildad y mansedumbre, aguantar con paciencia los unos a los otros. O sea, usted me aguanta a mí, yo lo aguanto a usted. Así. Mientras esperamos seguir el proceso en el que Dios nos va cambiando. Hermano, usted piensa que, a ver, no van a decir, ¿y para qué hacemos los retiros y tanta excusa, tanto pretexto? ¿Sí? Pero yo tengo que aguantar todo eso. Y usted tiene que aguantar todo eso también. Y aunque a usted le parezca que los hermanos sean una carga, dice aquí que hay que llevar la carga. Mire. Soportándonos con paciencia los unos a los otros. Soportándonos con paciencia. Mire el 2. Con toda humildad y mansedumbre. Toda humildad y mansedumbre. Ese es el reto. Cuando usted aguante al hermano, usted demuestra humildad y mansedumbre. El problema del hermano no demuestra lo que el hermano es. Va a demostrar lo que es usted. La situación del hermano, el error del hermano, la terquedad del hermano, la necedad del hermano va a demostrar lo que es usted. El hermano no necesita demostrar nada porque ya lo está viendo usted quién es. Usted que no demuestra nada en el momento, usted es el que va a demostrar quién es usted. Usted que cree que es muy humilde, ahí va a demostrar si realmente lo es. Cuando apriete los dientes, se aguante y diga, no me gusta eso en ese lugar, pero ahí lo voy a dejar, no sé qué son de hermano. Así que, mire, 3. Y esto es, dice, para guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es la única forma de mantener la paz entre hermanos. Que usted me aguante a mí y que yo lo aguante a usted. Todos necesitamos cambiar, todos. Pero mientras estamos en ese proceso, usted no puede acelerar mi cambio. Por más que usted me diga, es que el pastor tiene que hacer esto, usted debería decir esto, usted debería hacer así. Usted no me va a cambiar por eso, hermano. Porque estamos luchando, hermano, contra un cuerpo lleno de pecado y de desobediencia.
El único que tiene control sobre eso soy yo. Así que por más que usted vea al hermano y si el hermano no quiere cambiar, jamás va a cambiar. Si Dios no lo cambia, usted no lo va a poder cambiar. Así que usted que no lo puede cambiar, mejor aguántelo. Aguántelo por su bien, no por el hermano. Por su propio bien. Sí. Para que usted sea digno del llamado. Apriete los dientes y diga, Señor, ayúdame. Si usted quiere llorar, gritar o hacer eso, váyase al altar, doble rodillas y dígale, Señor, ayúdame, sí, Señor, ya no aguanto. Pero no diga, mira al hermano. No, no, ya lo miró Dios. Dios ya lo miró, ya sabe, Dios lo vio todo, estuvo con usted allí, estuvo con el hermano. No, no, Dios ya lo vio todo. No se queje del hermano, quéjese de usted. Señor, mira, ya no aguanto. A veces nos equivocamos, vamos al altar, Señor, cambia al hermano, mira cómo es de... Y dice Dios, no, pues tú también necesitas cambiar. Necesitas aguantarlo, soportarlo. Así es que, ¿por qué dice? Para mantener la unidad en el vínculo de la paz. Miren, la unidad de la iglesia se mantiene siempre y cuando usted mantenga la paz con el hermano al que no entiende. Pero si ya tiene 10 años, pues sí. ¿Cuántos años nos habló Dios a nosotros y no queríamos entender? A mí me rogaban, lloraban frente a mí diciéndome, tiene que buscar a Dios. Y yo no quería nada. Ni modo, o sea, esto es así. Llega el momento en que Dios trata directamente con la persona. Y si el hermano dice que es hijo de Dios, hija de Dios, pues su padre tendrá que disciplinarlo. Entonces, cuando usted, estamos hablando como si nosotros estamos viendo al hermano, pero cuando usted sea ese hermano que está allí, tenga por cierto que Dios aplicará la disciplina sobre usted. Los hermanos lo aguantarán, pero Dios no lo aguantará. Dios aplicará la disciplina como padre. Como el padre al hijo a quien quiere. Cuando los padres no disciplinan a sus hijos es porque no los quieren. Así que los hijos que fueron disciplinados por sus padres es porque sus padres los querían. Por eso. Cuando al hijo no se le dice nada es porque no se quiere al hijo. Porque cuando el hijo se desvía y hace lo que se le pega la gana siendo menor de edad, entonces el hijo es como un barco en el mar sin timón. Tarde o temprano llegará a la orilla y nadie lo detendrá y se estrellará contra la tierra firme. Se estrellará contra un cerro, se estrellará contra la orilla. Tarde o temprano. Pero como yo no quiero que se estrellen, entonces yo castigo a los hijos. Si usted los castiga a sus hijos, si usted castiga a sus hijos, es solamente porque los ama. Entonces, como Dios nos ama tanto a nosotros como sus hijos, si usted es ese hermano con la necedad y la terquedad de que quiere que las cosas se hagan como usted quiere, como usted dice, como usted piensa, entonces si usted es ese hermano, tarde o temprano Dios lo va a castigar. Y ese castigo va a ser disciplina. La disciplina de Dios nunca es para destrucción. Nunca. Es solamente para hacernos entender. Así es que lo que dice el apóstol Pablo es que tenemos que soportar con paciencia unos a otros. O sea, es entender al hermano o aguantar al hermano. Y del versículo 2 depende el resto del capítulo 3, del versículo 3 al 5 y 6. Mire, usted no puede mantener la unidad en el espíritu, no puede mantener la paz si no aguanta al hermano. Usted no puede hacer eso. Usted no puede permanecer en el cuerpo de Cristo y decir que el Espíritu Santo habita en usted si usted no puede aguantar al hermano. Dice, fuimos llamados, dice, en una misma esperanza. O sea, usted no tiene más esperanza que el hermano que está teniendo problemas. Puede ser no solo una necedad, una terquedad, puede ser una debilidad, puede ser hasta una carnalidad. Y nosotros tenemos que aguantarlo. Pero si ya tiene tanto tiempo en la iglesia, ¿por qué sigue haciendo eso? Dígelo, aguántelo usted nada más. Aguántelo. Dios nos aguantó a nosotros también.
Dios me aguantó a mí cuando llegaba con los pantalones bien flojos a la iglesia. Me aguantó cuando llegaba con la camisa abierta del pecho así. Así me aguantó Dios, y los hermanos me aguantaron también. Me aguantó cuando llegué con el pelo bien largo y me aguantó, y nadie me dijo, hey, usted se lo tiene que cortar. Mira, nadie me dijo nada. Y los hermanos me aguantaron. Ellos mostraron mansedumbre, mostraron humildad. Nadie me dijo nada. Y a su tiempo Dios me hizo sentir que yo no tenía que vestir así, no tenía que lucir así. Entonces, a su debido tiempo, Dios o le aconseja al hermano para que lo haga, o le aplica disciplina para que lo haga, ¿verdad? Así que usted, si está en el lugar del que está cayendo en el error, no se espere a la disciplina. Reciba el consejo y corríjase. Porque si no, después del consejo viene la disciplina. La disciplina siempre va a ser un castigo. Por eso hay creyentes que pasan dificultades y dicen, pero desde que soy cristiano tengo estos problemas. Sí, lo que pasa es que Dios te está disciplinando y tú no entiendes. Que Dios no te quiere de esa forma. Hermano, hay hijos a los que se les castiga mucho y hay otros a los que casi no se les castiga. Porque hay hijos que entienden con palabras, hay hijos que no entienden con palabras. ¿Ve? Entonces, depende de usted y de mí qué tipo de hijo queremos ser. Al que se le castiga mucho o al que entiende con palabras. ¿Verdad? Así que, aunque hay padres que se van al extremo y aunque los hijos merezcan el castigo, nada más les dan palabras. ¿Verdad? Y por eso cuando crecen los hijos le faltan al respeto. Así es que vaya a Colosenses, capítulo 3, ahí adelantito está Gálatas, estamos en Efesios, está Filipenses y después está Colosenses. Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Mire, vestidos pues como escogidos de Dios. Los escogidos de Dios tienen un tipo de vestido. Si usted va a decir, oh sí, tienen que vestirse de largo y manga larga, espérese. Aquí habla de que los escogidos de Dios, si usted quiere ser un escogido de Dios, debe de llevar la vestimenta de escogido de Dios. Jesús relató una parábola en que estaban en la fiesta y todos estaban vestidos de fiesta, menos uno. El anfitrión llega y le dice, amigo, ¿por qué no estás vestido de fiesta? Tenemos que estar vestidos, hermano, como escogidos de Dios. Si usted quiere ser salvo, tiene que vestirse como escogido de Dios. Mire, dice aquí, vístanse como escogidos de Dios. Ahora, ¿cómo se visten los escogidos de Dios? No está hablando de un vestido, de una ropa corporal, física. Tiene que vestirse primero con santidad, ser santo, o sea, apartado, amado. Tiene que ser de entrañable misericordia. ¿Qué es entrañable misericordia? Es que cuando vea al hermano tener un problema, no le vea el problema para ir a atacarlo. Vea el problema para ir a ayudarlo. O sea, usted puede tomar diferentes actitudes frente al problema del hermano. O puede ir a atacarlo, puede ir a insultarlo, puede ir a regañarlo, o puede tratar de ir a ayudarlo. Y depende de eso, hermano, cómo lo va a ver el hermano a usted. Porque esa es la vestimenta que se está poniendo para ir a hablar con el hermano. Miren lo que dice. De benignidad, o sea, muéstrele bondad. De humildad, vuelve otra vez a hablar de humildad y vuelve otra vez a hablar de mansedumbre y de paciencia. Ahora, mire el versículo 13. Volvemos a caer a lo mismo. Soportándonos unos a otros. Porque a veces, hermano, solamente vemos el problema del hermano y usted no ve su propio problema. O sea, ve usted la pajita, la basurita en el ojo del hermano, el problemita que tiene el hermano,
y por ver el problemita chiquito que tiene el hermano, no ve el gran problemota que usted tiene. O sea, no ve la viga que está en su ojo. Así es que, antes de ver el problema del hermano, tiene que verlo con misericordia, con bondad. Tiene que verlo como alguien necesitado. Y necesita la paciencia porque necesita aguantar lo que el hermano precisa. Sobre todo, hermano, cuando los hermanos empiezan a caminar en la fe, tenemos que aguantar todo lo que hacen, lo que dicen, cómo vienen vestidos, que a veces van a la iglesia, a veces no. A veces faltan a la iglesia varios días, después vuelven otra vez así. Tenemos que aguantar eso. Y si usted quiere hablar con el hermano, tiene que ser solamente para ayudarlo, nada más. Si lo que le va a decir al hermano no va a ayudarlo en nada, no diga nada. No diga nada. ¿Por qué? Porque aquí dice que es una forma que usted se viste delante de Dios, y leíamos que era una forma de ser hallados dignos del llamado. Dios nos ha llamado a ser salvos y tenemos que ser hallados dignos de el llamado que Dios nos ha hecho. Así es que soportándonos unos a otros, mire, y no solo aguantando al hermano, sino perdonando al hermano también. Aguántelo y perdónelo. Eso que a usted no le gustó, perdóneselo. ¿Qué es perdonar? Perdonar es que usted no quiere que pague por lo que hizo. Eso es perdonar. Perdonar es que ya no quiero que le cobren por el error cometido. No quiero que Dios lo castigue. No quiero que Dios haga nada. No. Eso es perdonar. Perdonar es que usted lo libera de la culpa. Eso es perdonar. Perdonar es que usted no quiere que esté amarrado a un sentimiento de culpabilidad. Porque si usted va con el hermano y le dice, mire, los creyentes no son así, usted lo que hace es al hermano sentir culpable. Y antes de levantarlo, usted lo está hundiendo más. Porque las debilidades en los hermanos es señales de que les cuesta caminar, les cuesta avanzar. No todos caminamos igual, hermano, no todos corremos, no todos vamos recio. Unos van más despacio. Uno le lleva muchos años. Usted ve hermanos que ya tienen varios años y usted los va a avanzar muy despacio. Así es, hermano. No todos tenemos la capacidad de avanzar rápido, pero tenemos que aprender a entenderlos. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a esta iglesia. Le dice que soportándonos y perdonándonos. Y miren lo que continúa diciendo ahí. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera en que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, es que no me gustó lo que hizo el hermano. Ok, así como usted hizo tantas cosas que a Dios no le gustó y Dios se las perdonó y Dios nunca le volvió a reclamar, Dios no lo miró feo por lo que hacíamos, así tampoco usted al hermano. Perdónalo de igual forma, olvídelo, no lo vuelva a ver feo. De la misma forma, dice, así como Cristo lo hizo con nosotros, así tenemos que hacerlo. Eso es soportar al hermano. Y aunque aquí, hermano, aquí va, yo digo al hermano porque generalmente vemos el problema en el hermano y no vemos nuestro problema. Pero aquí el apóstol Pablo revela que cuando nos soportamos unos a otros, está diciendo, todos tenemos problemas. Todos somos diferentes. Todos tenemos algo que no nos gusta. Hay algo que a mí no me gusta de ella, ni de ella, ni de ella, ni de ella, ni de él, ni de ella, ni de él. No, hay algo que a mí no me gusta de todo. Y hay algo en mí que no les gusta a todos ustedes. ¿Ven? Entonces, ahí es donde tenemos que soportarnos. Usted no me acuse a mí, ni yo lo voy a atacar a usted. ¿Ven? Eso, ¿qué quiere decir? Aguantémonos. Aguantémonos. Eso es soportar. Soportar es aguántese. ¿Por qué? Todos estamos en el proceso. Todos estamos arriba de la rueda, hermano. Y el alfarero gira la rueda y algunos son buen barro y Dios ya casi está a punto de terminar la obra. ¿Ve? Y en otros se resisten más, pero todos estamos en el mismo proceso. Todos.
Así que aquí dice que lo que tenemos que hacer es aguantarnos, soportarnos unos a otros, aguantarnos o ayudarnos unos a otros. Y si le ofendió lo que yo hice, si a mí me ofendió lo que usted hizo, lo que dijo, sus gestos, yo tengo que perdonarlo, así como Cristo me perdonó a mí. ¿Cómo me perdonó Cristo a mí? Agarró todos mis pecados, los tiró al fondo de la mar y no se volvió a acordar de ellos. Así tiene que perdonar usted y así tengo que perdonar yo. Agarre ese problemita que tiene con el hermano, con la hermana, tiro al fondo de la mar y cuando lo vea, cuando la vea, como si nada ha pasado, hágale bien, que sea bendecido. Pida que las cosas le salgan bien, que le vaya bien. Ayúdelo para que las cosas le salgan bien, para que le vaya bien siempre. Eso es perdonar. Perdonar es que usted ya no quiere que la persona pague. Eso es perdonar. Si usted me debe $500 y yo le digo, te perdono los $500, ya no quiero que me los pague. Eso es perdonar. Perdonar la deuda es, ya no quiero que me los pague. Perdonar a alguien es, ya no quiero que Dios se las cobre, ya no quiero que lo castiguen, ya no quiero que reciba males, ya no quiero nada. Eso es perdonar. Perdonar no es que voy a andar abrazado con... No, eso no es perdonar. Perdonar es que dentro de mí yo ya no siento nada. Lo suelto, se lo dejo a Dios, lo suelto, ¿ve? Yo soy libre de eso, ¿ve? Eso quiere decir que veo al hermano, veo a la hermana y no me acuerdo del problema. No tomo en cuenta el problema. Eso es. Porque no solo tengo que aguantarlo, tengo que perdonarlo también. O sea, tengo que borrarlo de mi lista negra. Bórralo, hermano. Aquí está la lista negra de los que quiero que paguen. ¿Sí? A este ya lo perdoné. Ok, bórralo. Porque perdonar quiere decir, ya me pagó. Ya pagó. Así como ya pagó, ya para mí ya es suficiente. Ya me siento bien con lo que pagó. Así que es soltar la carga, ¿verdad? Así que si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también háganlo ustedes. ¿Usted, hermano, tiene quejas de mí? Perdónemela. Dice, así como Cristo lo perdonó a usted, perdone la queja que tiene contra mí. ¿Ve? Si yo tengo una queja contra usted, así como Cristo me perdonó, voy a perdonar eso que no me gustó de usted. Tengo que perdonarlo. De la misma manera como Cristo me perdonó a mí. Así tengo que perdonarlo. Vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Mire, ese era el plan, ese era el propósito, esa era la meta. Ir, saludamos a los hermanos, ¿verdad? Oramos por ellos, los bendecimos y de paso vemos cómo se encuentran. 37. Mire, Pablo le dijo a Bernabé, le dijo, Bernabé, vámonos, saludemos a los hermanos. Mire el versículo 37. Y Bernabé, cuando recibió la invitación de Pablo, quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marco. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. O sea, ya antes se habían llevado a Juan Marcos a cierto lugar y se había apartado de ellos. Pero Pablo no pudo llevar la carga del hermano, no pudo aguantarlo. Mire, observe. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra.
Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Pero ese no era el plan. Lo que pasa es que no pudo soportar al hermano. No pudo soportar al hermano. Pero hermano, ¿para qué le sigue ayudando? Mire, ya le damos una vez, ya le damos dos veces, mire, ya lo aconsejamos, ya le dijimos, hermano, y hey, aguántelo, sopórtelo. Pero mire el hermano cómo viene. Hey, sopórtelo, aguántelo. Pero mire, la hermana no cambia. Aguántelo. Aguántelo. Todos estamos en el proceso. Sí. El apóstol Pablo no pudo aguantar a Juan Marcos. Y le dijo a Bernabé, ¿sabes qué? Si tú lo quieres llevar, no vas conmigo. Si tú lo quieres llevar, no vas conmigo. Si tú te lo llevas, mejor no vas conmigo. Acuérdense que la idea fue de Pablo. Y Pablo se la consultó a Bernabé para que lo acompañara. O sea, Pablo parece que tenía una amistad con Bernabé, que quería que Bernabé lo acompañara. Hermano, acompáñeme, ¿no? Y el hermano dice, oh sí, pero me voy a llevar al otro hermano. Yo digo, no, el hermano no. ¿Sabe qué, hermano? No, si es así, mejor yo voy solo. Y dice el hermano, no, pues, entonces yo voy para otro lado y me voy a llevar al hermano conmigo. Eso fue la situación que se dio. Yo digo, Pablo, bueno, como Bernabé no quiere conmigo, bueno, voy a escoger a otro. Hey, tú, Silas, vente. Y se fueron cada uno. Y Bernabé fue el único que mostró humildad, mansedumbre, espiritualidad. Fue el único que entendió que Dios también lo había aguantado a él. Y que ahora le tocaba a él aguantar también al hermano. Soportarlo. Eso es soportar, aguantarlo. Así que cada quien salieron disparados por sus lados porque hubo un desacuerdo, porque uno sí entendió al hermano y le dio otra oportunidad y el otro no. Dijo, es que ya hemos tratado mucho con el hermano. ¿Para qué lo llevamos? Así que, ahora, ¿quién de todos se equivocó? Bueno, primeramente, Juan Marcos. Porque sí se equivocó al haberlos abandonado. O sea, es innegable que sí se equivocó, que estuvo mal hecho. Pero ese es un problema que Dios iba a tratar con él. Porque cuando los abandona, no solo traiciona a los hermanos, traiciona directamente a Dios. O sea, el abandono traiciona directamente a Dios. Un primo mío empezó a ir a la iglesia y salía bien bendecido. Y contento porque estaba conociendo la palabra de Dios. Un día decidió ir a México. Y cuando llegó allá, fue y habló con el cura de que estaba yendo a una iglesia evangélica y estaba aprendiendo la Biblia. El cura le dijo que había traicionado la religión. Entonces mi primo fue, pidió perdón por haber ofendido a la religión. Y ya no quiso seguir el evangelio. Regresó de México, jamás volvió a ir a la iglesia hasta el día de hoy. Ya hace más de 20 años. Así que él piensa que dejó la iglesia. Él dejó a Dios. Él dejó a Dios. Porque Dios no está en una religión. Dios está en su palabra. Y la única forma de obedecer a Dios es obedecer lo que dice aquí. Si la iglesia va de acuerdo a lo que dice aquí, entonces yo voy a ir con la iglesia. Pero en el momento que la iglesia se salga de lo escrito, de lo establecido por Dios, yo me bajo del barco. Y yo ya no sigo con esa iglesia. Pero yo siempre, hermano, cuando hablan conmigo, yo les digo, enséñame en la Biblia lo que estás haciendo. Y si lo que estás haciendo me lo muestras en la Biblia, yo lo voy a empezar a predicar. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea aquí. Hermano, este es el libro con el que vamos a ser juzgados. Por eso lo que está aquí es lo que tenemos que hacer. Porque no importa la religión que seamos, el mismo libro se usará para juzgarte, aunque no creas en Dios.
Así que por eso tenemos que aprender este libro para conocer lo que dice la ley. Así es que se equivocó Juan Marcos, pero también se equivocó Pablo. Mire, hermano, Pablo, porque todos, hermanos, estamos bajo riesgo. Todos. ¿Cuántos pastores se equivocan? Ay, la gente los agarra en las redes sociales, hermano, y el pastor fulano que hizo esto, se casó y dejó a su mujer. Ey, ese es un problema de Dios con ellos. Ahora, está bien, usted no vaya a su iglesia y punto, se acabó. Que el pastor es un ladrón. Ok, hermano, no ofrende en esa iglesia, es todo. Pero deje que el pastor se arregle con Dios. Usted también sopórtelo. Soporte el problema que tiene. O sea, tampoco no siga dando. Si usted sabe que se están robando el dinero, tampoco no le siga dando. Váyase a otra iglesia donde haya un buen testimonio y allí siga apoyando. Tampoco diga, me voy de la iglesia y ya no vuelvo a los evangélicos, porque usted está abandonando a Dios. Está culpando a Dios por la actitud de un miembro de la iglesia. Entonces no puede abandonar a Dios por la actitud de una persona. Al menos que Dios directamente lo haya tratado mal, entonces sí dígale, Dios, te dejo porque hiciste esto. Es la única forma, hermano. De lo contrario, culpamos a Dios. Entonces, el gran Pablo, hermano, se equivocó. Así que todos nosotros estamos bajo riesgo de equivocarnos también. Todos. Así que usted, si se cree muy espiritual, pues no se sienta tanto porque está bajo riesgo de equivocarse. Si usted no está dispuesto a cargar a los hermanos, si usted no está dispuesto a cargar al hermano, no está dispuesto a soportarlo, a aguantarlo, usted se equivoca también. Ahora, vaya a 2 Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo. Vaya al capítulo 4. Y el versículo 11. Mire, la carta a Timoteo es carta de Pablo. El mismo Pablo que se separó de Bernabé porque no quería llevar a Juan Marcos. Ahora, mire, versículo 11. Pablo le dice a Timoteo, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos, tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Mira esto, hermano. El fruto de haber aguantado a Marquitos y haberlo llevado a una misión. Ese trabajo le tocaba a Pablo. Aguantar al hermano y llevárselo a la misión. Usted se imagina, hermano, la cara de Marcos metido en la cárcel con Pablo donde estuvo con Silas, ponerse a cantar y que Marquitos hubiera visto y hubiera sentido el temblor dentro de la cárcel y las cadenas caerse y los presos ser liberados. ¿Usted se imagina el impacto que Dios hubiera hecho en Marcos? Le aseguro, hermano, que allí Marcos hubiera caído llorando delante de Dios. Esa era la experiencia que iba a tener con Marcos. Pero Pablo no quiso aguantar al hermano. Generalmente cuando hablamos de Pablo hablamos muchas cosas buenas. Pero no olvidemos que Pablo también era humano. También se equivocaba. Pedro era humano. Pedro se equivocaba también. Así que aquí vemos, pero vemos a Pablo también reconociendo que Dios había tratado ya con Marcos. Es que, le digo, hermano, tenemos que aguantar a los hermanos porque están en un proceso en el que Dios es el que va a tratar con ellos. Y eso muestra su crecimiento, su espiritualidad. Eso muestra qué tan maduro está usted. Eso muestra su humildad para apretar los dientes y aguantar lo que el hermano hace. Es que esto, hermano, no es apoyar lo que el hermano hace. Esto es que no le afecte a usted lo que el hermano hace. Que no le afecte. Y aguántelo. Y pídele a Dios que le ayude al hermano. Así es que
allí estaba el apóstol Pablo. Tráele contigo, dice, porque, mire, me es útil. Ahora le era útil. Porque ahora ya lo había cambiado Dios. Ya había sido transformado. ¿Y qué si Bernabé dice, no, yo tampoco no lo quiero? Hubiera evitado el proceso en la vida del hermano. Pudiera haberlo desanimado y pudiera haberse sentido tan mal que se hubiera salido de la iglesia. Claro, no está bien una vez más culpar a Dios por estos problemas, pero la debilidad de los hermanos hacen que tomen decisiones y se sigan equivocando. Pero las decisiones de hermano no es solamente Dios le va a pedir cuentas al hermano por haber tomado la decisión, sino también a usted y a mí por no haber aguantado la debilidad, el problema que tenía el hermano. A usted y a mí nos van a cobrar también eso. A usted y a mí. Y mire, aquí, esto Dios se lo apuntó a Bernabé. Esto, de que ahora Marcos fuese útil en el ministerio, esto se lo apuntan a Bernabé. Esto pudieron apuntárselo a Pablo. Pero la actitud de Pablo hizo que Dios le diera el crédito a Bernabé. Y Bernabé se lo llevó y quién sabe qué otras cosas le habrá hecho allá Juan Marcos a Bernabé. Y Bernabé lo siguió cargando, lo siguió aguantando. Y le decía, ay, Marquitos, ya no hagas eso. Ay, Juanito, no hagas eso, mira. Mira, Dios te está mirando, ya no lo hagas, mira. Y Juan Marquitos fue aprendiendo de Bernabé. Y Juan Marquito yo creo que también apretaba los dientes y se aguantaba porque no le gustaba lo que le decía Bernabé. Pero eso fue moldeándolo al grado que llegamos hasta acá, donde ahora ya era útil. ¿Sí? Dios ya había trabajado con Juan Marcos. O sea, ese hermano al que usted mira, que no cambia, que le cuesta, que es un poquito necio, terco, obstinado, ese hermanito, Dios puede ser útil, lo puede hacer útil en la obra. Hermano, ¿hasta dónde hemos llegado nosotros cuando no éramos capaces de nada? Sí, hermano. Yo nunca hablaba en público. Predicar en las calles en público, para mí eso era sentir vergüenza. Y cuando llegué a hacerlo, yo sentí una gran satisfacción. Ahora, jamás me vi predicándole a una congregación. Más cuando yo miraba al pastor de nuestra iglesia, cómo batallaba con los hermanos. Lo dejaron con una deuda de $30,000 cuando hicimos la construcción de la iglesia, hermano. Los mismos que dieron dinero fueron y lo pidieron y se largaron de la iglesia. Y después de ver, ¿usted cree que yo quería ser pastor? Yo sabía cómo lo trataban al pastor. Pero por más que yo no quisiera, Dios nos ha traído hasta acá, hermano. Así es. Y cuando yo empecé a pastorear, lo primero que pensaba era, de aquí a un año habré predicado 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De dónde voy a sacar tantas predicaciones? Eso es lo que pensaba, hermano. Decía, una predicación por semana, 52 semanas en el año. ¿De dónde saco 52 predicaciones para el año? ¿De dónde las saco? ¿De dónde las voy a sacar? Y así pensaba, hermano. Ahora ya no pienso cómo voy a sacar este año. Ahora solo digo, Señor, ¿de qué voy a predicar la próxima semana? Es todo lo que digo. Y yo me voy preocupando en el día a día. Basta cada día su afán. Esto, hermano, esto no lo he sacado de YouTube, no lo he sacado de la web, no lo he sacado de ningún lado, hermano. Es solamente de lo que Dios me mostró que tenía que leer, que tenía que darles. Y el día de anoche, hermano, anoche tuve una gran lucha mientras dormía. Y Dios me mostró que el diablo quiere atacarnos, pero que no va a poder hacernos nada. Así que, por más que queramos hablar la verdad y que el diablo quiera detenernos, no podrá detenernos. Porque Dios está de nuestro lado.
Pero esto era lo que pasaba también en la iglesia. Y vemos ahora Juan Marcos siendo útil. Ahora, vaya al versículo 14. Recordemos, Pablo se enojó porque Juan Marcos ya tenía antecedentes de haberlo abandonado. Y ahora Pablo decía, no, si no lo llevamos nos va a dejar tirados allá otra vez. ¿Verdad? Ahora, mire, cuando llegamos al versículo 14, allí mismo dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. Y mire ahora la actitud de Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Ahora ya no buscaba actuar él para demostrarle de que él no estaba de acuerdo. Hermano, no tiene que hacer usted algo para demostrar que no está de acuerdo. No, deje que todos vean que usted sí está de acuerdo. Porque usted se lo deja a Dios. Y soporte las debilidades, los problemas, los errores, las necesidades del hermano. El crecimiento no lo dan los años. El crecimiento lo da cuando usted aguanta con humildad. Ahí es cuando usted crece. Si usted no aguanta, usted no crece. Si usted sigue resistiéndote y sigue explotando con los errores de los hermanos, usted no crece. Tiene que aguantar a los hermanos. Porque habrá otros hermanos que lo van a aguantar a usted. Esas cosas que usted cree que hasta las presume porque yo soy así, puede ser que no sea muy agradable para otro hermano. Y el hermano va a decir, bueno, señor, yo la voy a aguantar, ella es así. Cree que puede, pero mira, tú ni puede. Pero yo la voy a aguantar. Qué bien lo hizo, hermano, le dice usted. Y usted sabe que lo hace para aguantar al hermano. Sí. Así, para llevar la carga. Ahora, la actitud de Pablo ya era diferente. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y le dice a Timoteo, guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Mira ahora, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado y no se levantó, hermano, atacando a los que no estuvieron a su lado. Mire, sino que todos me desampararon. ¿Y qué dice? ¿Se da cuenta? ¿Qué está diciendo? Se los perdono. Se los perdono. Me aguanto. Me aguanto. Voy a soportarlo. Voy a soportarlo. No les sea tomado en cuenta. Y mira el 17, la actitud. Pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado. O sea, no me interesa que todos me abandonen y que no me ayuden. Mientras el Señor me ayude, estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermana, no voy a poder llegar a hacer la limpieza. Te diga, amén, hermana, no importa. Yo lo hago. Dios va a estar conmigo ahí limpiando. Ahora, si usted cree que es demasiado trabajo para usted, apóyese en otro hermano, en otra hermana. Hermanita, ¿qué le parece si me ayuda a hacer la limpieza? Y la otra hermana va a ser probada en su humildad y en su mansedumbre. Y va a ser probada a ver si es digna del llamado. Y si dice, ay hermana, a mí apenas me tocó la semana pasada, no pasó la prueba. Dígale, amén, hermanita. ¿Sabe qué? No se preocupe. Yo voy a ir tranquilo a hacerlo. Mire, yo agarro la aspiradora, yo agarro la escoba y usted póngase a cantar coritos, alabanzas y dele allí, gloria a Dios. No se acuerde de aquel que no quiso, nada más diga gloria a Dios. No diga, estas hermanas que... No, porque usted va a hacer mal el trabajo. El trabajo para Dios lo va a hacer mal. Mejor gócese, disfrútelo, gloria a Dios, aleluya. Yo tengo un amigo que me ama. Aunque sea mi amigo el único que me ama, ¿qué hace? Dele. ¿Ve? Así usted soporta lo que le hacen los hermanos. Vea la actitud de Pablo.
Pablo hasta este punto ya había cambiado. Ya no era el mismo que rechazó a Juan Marcos. Ahora era él que dice, no, yo todo se lo dejo a Dios. ¿Y sabe qué? Que Dios no le pague conforme a sus actos. O sea, lo libero de la culpa. No le sea tomado en cuenta. ¿Y sabe por qué pienso así? Porque cuando todos me desampararon, Dios estaba conmigo. Y si Dios está conmigo, no importa que todos me den. No importa. Así que el Señor me libró, me librará de toda obra mala y Él me va a preservar. Así que mientras Dios se encargue de cuidarme, todo está bien. Así debe pensar el creyente y llevar la carga del hermano. Porque muchas veces los hermanos actúan así, hermanos, por debilidades. También carnalidades. La carnalidad es fruto de falta de crecimiento espiritual en la persona. Falta de obedecer a la palabra de Dios. ¿Verdad? Porque de la carnalidad salen las malas palabras, salen los insultos, sale el enojo. Y todo lo demás que es peor, el adulterio, codicia, borrachera y todo eso. Es carnalidad, es obra de la carne. Y cuando no hay crecimiento en obedecer, entonces es cuando surgen muchos problemas que no le gustan a los hermanos. Pero al hermano que es espiritual debe de aguantarse y debe de ayudar al hermano. Pablo parece que aprendió la lección de Juan Marcos. Parece que entendió que Juan Marcos necesitaba ayuda y no le brindó la ayuda. Pero gracias a Dios que encontró a Bernabé, Juan Marcos, y Juan Marcos le dio esa ayuda que esperaba de Pablo. Pablo dijo, no, este ya no. ¿Para qué le digo a la hermana si de todos modos ya le dije varias veces y ni me ayuda? Aguántelo, sopórtelo y una vez más trate, otra vez más trate, 70 veces 7 trate, hermano, y siga, porque así Dios trató con nosotros. Y sigue tratando, sigue tratando, sigue tratando. Así es que ¿estamos bien? ¿Sí? Ya casi terminamos. Fue el libro de Filemón. ¿Dónde está el hermano Filemón? Seguida de... Antes de Hebreos. Ahí adelantito, hermano. Después de Timoteo está Tito y luego sigue Filemón. El hermano Filemón. ¿Ya encontró el hermano Filemón? Filemón está antes de Hebreos. Filemón 23 y 24. No son capítulos, nomás tiene un solo capítulo. Nomás tiene un solo capítulo. 23 y 24. Tiene uno, pues no le salió nada a mí. 23. Filemón 1, 23 y 24. Mire, si usted ve en Filemón el versículo 1, se da cuenta quién es el que escribe la carta. Pablo y el hermano Timoteo estaban juntos. O sea, Pablo cuando le escribe a Timoteo estaban separados. Aquí estaban juntos. Y dice, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Ok, es la carta de Pablo que está juntamente con Timoteo, se la escribe al hermano Filemón. Ahora, vaya al versículo 23. Aquí donde donde están los saludos. Es el final de la carta, cuando ya empiezan los saludos. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, y Marcos, Aristarco, Demas y Lucas y mis colaboradores. Mire, Marcos antes le fue útil, ahora ya era un colaborador en la obra. O sea, Marquitos iba creciendo, pero gracias a la actitud de Bernabé. Y le estaba sirviendo a Pablo, y no es gracias a Pablo. Y aquí vemos a Marquitos, no está diciendo, no, yo no voy con Pablo. Pablo no me quiso llevar. Mire, allí vemos a Marcos sirviéndole a aquel que lo había rechazado.
Aunque en el momento, hermano, en el momento cuando Marcos es rechazado, en ese momento seguramente Juan Marcos se sintió mal. Seguramente se sintió ofendido. Seguramente dañó sus sentimientos. Y seguramente cuando se fue con Bernabé iba triste. Porque se sentía menos. Como que Pablo lo había apachurrado y le había dicho, no, este no sirve para nada. A mí no me sirve, porque este ya una vez lo llevé y nos abandonó. Y este, ¿sabe qué? No lo quiero. Y así, habiéndolo dañado en sus sentimientos, así, Juan Marcos se va con Bernabé. Bernabé le toca tratar no solamente con el problema de Juan Marcos de que abandonaba la obra, sino que también le toca tratar también con el problema de que Juan Marcos venía triste y se sentía mal por cómo lo había tratado Pablo. Hermano, somos creyentes, pero somos seres emocionales. Emocionalmente usted me puede dañar a mí y yo lo puedo dañar a usted. Por eso tenemos que aguantar a los hermanos. Ahora, a Juan Marcos le dicen, ahora tráemelo. Ahora, ¿se imagina la alegría que recibió Juan Marcos cuando aquel que lo había rechazado dice, tráigamelo porque me es útil? Ahora, Juan Marcos tenía dos opciones. Una, decir, no voy porque me rechazó. O la otra, estar contento porque el que lo había rechazado, ahora sí lo quería. Siempre, hermano, cuando se trata de soportar a los hermanos, usted tiene dos opciones. O aguanta al hermano, o ataca al hermano. Usted tiene dos opciones. Pero sea cual sea su decisión, hermano, esto mostrará si usted es digno delante de Dios. Esto mostrará su crecimiento como creyente. Esto mostrará quién es usted delante de Dios. Mis colaboradores. Ahora le llama colaborador. Vaya al libro de Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. ¿Ya lo tiene? Hermanos, el apóstol Pablo, fíjese esto, el apóstol Pablo a la iglesia en Galacia, mire lo que le dice. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Mire esto. El mismo apóstol Pablo que se encontró con el hermano sorprendido en una falta. Pablo se encontró con el hermano Juan Marcos sorprendido en una falta. ¿Fue así, sí o no? ¿Sí? ¿Están conmigo? Sí. Pablo sorprendió a Juan Marcos en una falta. ¿Cuándo? Cuando llevaron a Juan Marcos y los abandonó. Mas ahora, el mismo que no había querido llevar a Juan Marcos, ese mismo ahora está diciendo, hermanos, mire, Pablo había aprendido la lección. Por eso manda a llamar a Juan Marcos y dice, tráemelo porque me es útil. Y después en la carta, en los saludos, dice, y Marcos y mis colaboradores. Porque Pablo había aprendido la lección. O sea, podemos habernos equivocado hasta ahora, hermano. Pero aprenda la lección.
lleve la carga del hermano, aguante al hermano, en lugar de hacerlo como lo estaba haciendo antes. Porque Pablo se equivocó, pero Pablo también reaccionó. Como creyente, hermano, debemos de corregir nuestros errores. Así es como somos moldeados, cuando corregimos nuestros errores. Los hermanos todos tenemos falta, todos. Y algunos parecemos que no somos útiles para la obra. Pero ese es su punto de vista. Y tal vez el hermano o la hermana no sea útil ahora, porque está en el proceso. Porque en su momento José no era útil todavía. En su momento Moisés no era útil todavía. Hasta que fueron moldeados. Así es, amén. Y todos los que fueron usados en su momento no eran útiles todavía. Porque estaban en el proceso. Pero mientras estaban en el proceso, se equivocaban, cometían errores, tenían necedades, querían que las cosas se hicieran como ellos pensaban. Y los hermanos tenían dos opciones: o atacar al hermano o aguantar al hermano. Cuando dice soportar al hermano, está diciendo aguante al hermano. Aguántelo. Y así como Cristo lo perdonó a usted, también perdónelo. Así que, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si usted se da cuenta que un hermano se equivocó, cometió un error, cometió pecado, desobediencia, una necedad, lo que usted quiera, algo que a usted no le gustó, dice, usted muestre su espiritualidad. Muestre que usted no es carnal. Entonces, si usted ataca al hermano, si usted le guarda rencor, si usted no le gustó y sigue hablando de lo que no le gustó, es muestra de carnalidad. Su carnita le está ganando. ¿Sabe lo que dice? Dice, el que es espiritual, ¿qué hace? No ataca al hermano. El que es espiritual no hace sentir mal al hermano. El que es espiritual no trata de cambiar al hermano, sino que restaurarlo. Y cuando usted trata de restaurarlo, muestra no en la situación del hermano, muestra su propia situación. Aquí dice, muestra su espíritu de mansedumbre, que no le importa que a usted no le gustó lo que hace el hermano, pero usted trata de restaurarle, es hacerlo volver, es aconsejarle, es hasta en cierto punto apapacharlo, hermanito, mire, es mostrarle que usted lo ama. Eso es restaurarlo. Dice, y mientras usted lo hace volver, considérese usted mismo, porque ese problema que tiene el hermano, usted lo puede llegar a tener también. Eso es lo que quiere decir, no sea que tú mismo seas tentado. Usted puede llegar a tener el problema del hermano, o puede llegar a tener un problema mayor que el hermano. ¿Por qué se debe considerar usted mismo? Porque con la vara que usted mida, con esa lo van a medir también. En el momento que usted no le pareció lo que la hermana o el hermano hizo, y usted va hacia él o hacia ella, en ese momento usted lleva una vara para medirlo. No dio la medida, hermanito. Los cristianos no somos así. Ok, dice Dios, préstamela, que esta varita la voy a guardar yo. Y Dios guarda esa varita, esa regla. Y cuando usted está en el problema, cuando usted vuelve a caer en un error, Dios no saca su vara para medirlo, saca la varita que usted usó. A ver, vamos a ver. Ajá, tampoco diste la medida. Ahora, si usted trata al hermano con misericordia y dice, pobre el hermano, está batallando, voy a dejar las cosas como las puso el hermano allí, para que no se vaya a molestar. No me gusta, pero así la voy a dejar para que no se vaya a molestar. Y ya cambiará el hermano, Señor, ayúdame a que cambie. De repente pasa el tiempo, usted se le olvida todo y usted vuelve a caer en un problema. Entonces Dios dice, la varita aquella, la de la misericordia, ahora sí, vamos a ver. Yo creo que sí lo voy a cambiar. ¿Ve? Dios dice, sí lo voy a cambiar, sí va a cambiar. Porque la misma vara que usted usó, esa misma Dios la guarda para medirlo a usted. Juicio sin misericordia se hará para el que no tuviere misericordia, dice Santiago.
La misericordia triunfa ante el juicio. El juicio trae castigo. La misericordia trae perdón. Así que si lo tratan con misericordia, usted recibirá el perdón de Dios. Pero si usted no perdona al hermano, usted le trajo juicio. Entonces la vara del juicio le van a traer a usted también. Y usted no tendrá perdón, recibirá castigo en el momento que usted cometa el error del hermano. Porque si hay una garantía aquí, hermano, es que usted también va a ser tentado. Ese no sea, es la posibilidad de que usted también va a ser tentado. Esa varita que usted usó se volverá a usar tarde o temprano. Esa varita que usted usó contra el hermano no queda inservible. La guarda Dios como una herramienta para medirlo a usted. Así que como mira al hermano, así también usted y yo seremos medidos. Así que dice aquí, tenemos que restaurar al hermano. Debe demostrar usted que es manso, que es humilde, y debe considerarse a usted mismo, porque la tentación puede llegar tarde o temprano. Así que recuerde, soportarlo es aguantarlo. Aguante el problema. Hermano, no pasa nada. Si los hermanos le suben mucho al volumen, no sé qué, tranquilo. Si los micrófonos están muy altos, aguántese. Ya Dios estará a entender, ¿verdad? A lo mejor los hermanos son sordos y no oyen bien, por eso le suben el volumen, ¿verdad? Ya estoy pensando con los hermanos de comprarles unos monitores en los oídos para que le suban el volumen y allá, ¿verdad? ¿Sí? Hay también de esos, hermanos. Hay monitores. ¿Sí? ¿Ve? Pero nosotros, si somos espirituales, nos aguantamos. Diga, estos hermanos que no entienden, ok, perdió. Esa misma vara se la van a traer a usted. Esa misma vara, ¿verdad? Espíritu de mansedumbre, porque debe considerarse a usted mismo. Versículo 4. Mire, versículo 4 va con el versículo 1. Mire, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Lo que haga en el momento de que el hermano se equivoca, va a probar su fe. Su fe está siendo probada. Jesús siempre actuó con humildad y mansedumbre con aquellos que se equivocaban. Les digo que es necesario nacer de nuevo. Levanta la mano un maestro de la ley. ¿Será que es necesario que yo vuelva a entrar al vientre de mi madre y volver a nacer? Maestro. Los demás dijeron, terrible lo que está preguntando. Qué terrible lo que está preguntando. Jesús se vuelve y dice, ¿eres tú maestro de Israel y no entiendes? Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Por eso les digo que es necesario nacer de nuevo. Y fue todo lo que le dijo Jesús. Y los demás se han quedado, porque era maestro. Así va a pasar con algunos hermanos que hacen preguntas y usted dice, lo que pregunta el hermano. Hermano, ¿y en qué salvó Noé a los animales? Usted dice, no sabe eso. Dígelo, no sabe. Y dije que le conteste. No, hermanito, mire, fue en un barco, en una arca. Oh, ok, gracias, hermano. Y así es, hermano. Hay hermanos que tienen años pero no leen su Biblia.
Tienen años de ser creyentes y no leen su Biblia, y a veces cosas tan simples, ¿verdad? Con Jesús le pasaba lo mismo. ¿Qué les dijo Jesús? Ustedes ya deberían de ser maestros, le dijo. ¿Ve? Y les tengo que hablar como a niños. Ya deberían de comer comida sólida. Y les tengo que dar lechita todavía. ¿Ve? ¿Qué les digo? Ustedes no entienden, hacen preguntas tan simples que ya deberían de conocerlas. ¿Ve? Es que eso sucede entre los hermanos. Entonces nosotros que somos espirituales, o el espiritual tiene que aguantar al hermano. ¿Ve? Aguantar al hermano aunque haga preguntas que para usted le parece que no tienen sentido. ¿Verdad? Hermano, si está bien que yo diezme, hermano, de lo que gano en la cantina. Usted dice, ay, hermano, lo que te está preguntando, déjelo. Usted no sabe si el hermano es nuevo y nada más quiere salir de una duda, porque quiere obedecer y no se quiere equivocar. ¿Ve? Entonces, dígelo, aguántelo. Ya cuando digan, no, hermanito, mire, ¿sabe qué? No, usted debería cerrar su cantina y Dios le va a suplir otro trabajito, va a ver. Y entonces va a poder darle a Dios. Así. Y no lo culpen, no lo juzguen, no lo critiquen. Hermano, hay artistas que se han convertido a Cristo y después han seguido cantando. Y los han criticado. Pero ellos, hermano, tienen contratos ya por mucho tiempo que tienen que cumplirlos. O si no, se los llevan a la cárcel. Ellos tienen dos opciones. O le creen a Dios y lo llevan a la cárcel, o cumplen el contrato. Ajá. Y muchos de ellos deciden cumplir el contrato y no los podemos juzgar. Tenemos que soportarlos. Tenemos que soportarlos. Hay un contrato y, o sea, lo mejor sería, ¿verdad?, que le creyeran a Dios y aunque lo llevaran a la cárcel. Pero si toman la otra decisión, nosotros tenemos que soportarlo. ¿Qué quiere soportarlo? Tenemos que aguantarlo. Ya cierto tiempo después, cuando cumple su contrato, entonces queremos verlo ya que ya desaparezcan ya de la vida pública, ¿verdad? Pero nosotros somos los que tenemos que llevar la carga de ellos. Nosotros. Así es que dice aquí que se somete a prueba la obra. Y entonces dice, tendrá motivo de gloriarse. Escuche esto. Solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, si va a gloriarse, gloríese en el Señor. Si va a gloriarse, gloríese de que no atacó al hermano. Ay, Señor, gracias. No le dije nada. Sentí ganas de decirle, pero no le dije, Señor, gracias. ¿Ve? Sentí ganas de quitar ese florero de ahí y cambiarlo de lugar, pero Señor, no lo cambié, Señor, no lo cambié. Sentí ganas de decirle que le tocaba hacer la limpieza ahora y no vino. Pero no, Señor, no le dije nada. No le hice como que se me olvidó, Señor. ¿Ve? Gloríese de eso. ¿Ve? Y eso tiene que gloriarse de usted, no de otro, dice. De usted. A veces nos gloriamos, hermano, de cómo cantamos, de cómo nos alabanza, de cómo nos da la predicación. Que, hermano, eso no es gloriarse en el Señor. Gloriarse en el Señor es cuando usted aguanta al hermano, soporta al hermano. Cuando usted se humilla para que otro sea exaltado. Jesús se humilló. Y hasta que se humilló, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre hasta el día de hoy. ¿Ve? O sea, en la humildad está la exaltación. Así es. En exaltarse está su caída. Está su caída. Ya casi terminamos. Vaya al versículo 8. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, mira, hermano, el capítulo 6, versículo 1, empieza diciendo de que si usted sorprendió al hermano en una falta. Y luego el versículo 4 habla de su obra, no la del hermano. De su actitud, no la del hermano. Y cuando llega el versículo 8, habla del que siembra, no el hermano, sino usted frente al hermano. Su actitud frente al hermano es una siembra. La actitud de Pablo hacia Marcos era una siembra. Y Pablo no quiso sembrar. Bernabé se lo llevó y sembró. Y Bernabé cosechó. Tuvo una buena cosecha. Ahora,
Gracias a Bernabé, ahora Pablo tenía a alguien útil. Gracias a Bernabé, ahora Pablo tenía un colaborador, alguien que le ayudara. Gracias a Bernabé. Entonces Bernabé tenía de qué gloriarse. Tenía de qué. Mientras que Pablo, pues, ahora tenía que lamentarse de que él podía haber recibido ese fruto. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, usted frente al hermano que tiene problemas, que tiene debilidades, solo puede mostrar dos caras. Una cara carnal o una cara espiritual. Nada más. O es espiritual o es carnal. Si es carnal, no es espiritual. Si no es espiritual, es que a usted le hace falta relacionarse más con Dios. Le hace falta obedecer más a Dios. Le hace falta más someter su actitud altiva y ser humilde. Así que cuando trata con el hermano, usted va a sembrar. Así que o siembra en el espíritu o siembra para la carne. Pablo sembró para la carne y Bernabé sembró para el espíritu. Pablo no cosechó nada y Bernabé recibió la cosecha del espíritu. Todo lo que Juan Marcos, lo que se habla con Marcos, bueno, todo es el crédito para Bernabé, que sí quiso llevárselo. Ahora, sembrar aún para el espíritu cansa. Aguantar al hermano también cansa. Ay, pero lleva como 5 veces que le digo, ay, sigue lo mismo. Cansa, hermano. Cansa. Ahora, por eso el apóstol Pablo dice, versículo 9, ahí terminamos. No nos cansemos pues de hacer el bien, que esperemos el tiempo para la cosecha. Pero la cosecha usted no la va a recibir si solamente empieza a aguantar al hermano y después desiste. Usted pierde el crédito de lo poco que hizo. Porque la cosecha completa se recibe si no desmayamos. Sigue leyendo ahí el versículo. Nosotros recibimos de Dios si no desistimos, si no desmayamos. O sea, es un constante todos los días de aguantar las necesidades, aguantar las debilidades, aguantar los errores, aguantar todas las imprudencias, aguantar al hermano. O sea, todos los días usted no se canse de aguantarme. Y yo no tengo que cansarme de aguantarlo a usted. Porque usted, si no se cansa, si no desmaya, usted va a ver el fruto de la cosecha en mí. Y yo voy a ver el fruto de la cosecha en usted. Y vamos a recibir el premio de habernos aguantado, de haber soportado al hermano, pero si no desmayamos. Supongamos, hermano, que usted ya tiene aguantando al hermano 5 años. Y usted dice, hasta aquí llegué, ya, yo no aguanto más al hermano. Y el día de mañana, Dios transforma al hermano. ¿Ve? Dios lo cambia. Y usted dice, no, pero yo lo... Mire, yo lo aguanté 5 años. Dice Dios, no, esta cosecha no es tuya. Esta cosecha es de los demás que hasta ahorita lo siguen aguantando todavía. ¿Ve? Porque entonces si no desmaya, hermano, si no desiste. Si usted dice, ya lo aguanté mucho tiempo, entonces usted pierde la cosecha. Entonces, hermano, su actitud de soportar al hermano, muestra su espiritualidad, muestra si usted es digno del llamado, muestra quién es usted, y usted, si no desmaya, recibirá el fruto de haberlo aguantado. Por eso, hermano, cuando lleguemos a la vida eterna, no solo recibiremos la vida eterna, también recibiremos galardones. Aquí está este porque aguantaste a los hermanos. Aquí está este porque aguantaste al pastor. Aquí está este porque no aguantaba, pero aguantaste las predicaciones. Aquí está este. Pero si no desmaya, si usted desmaya, pierde todo.
Esto, hermano, es una apuesta a todo o nada. O usted se aguanta hasta el final, o usted lo pierde todo. Pero hermano, ¿se imagina que lleva 10 años aguantando? Y usted dice, ya, 10 años ya estuvo suave. Y este hermano ya no va a entender. ¿Sí? Y de repente el hermano le viene con una sorpresa y dice, hermano, ¿sabe qué? Ayer sentí el deseo de no tomarme una sola copa ya. Dice, ¡gloria a Dios! Pero usted el día de ayer decidió no aguantarlo más. Ese gloria a Dios es para los otros hermanos, no para usted. Porque usted desistió. Usted se desmayó en el camino. Esto si no desmayamos, hermano. ¿Okay? Esto es aguantando al hermano, soportando a los hermanos. Tenemos que llegar al final hasta que Cristo venga. Y tenemos que soportarnos unos a otros, aguantarnos unos a otros, ayudarnos unos a otros. Si usted va a tratar con el hermano, que no sea para atacarlo, que sea para ayudarlo. La actitud de Bernabé, no la actitud de Pablo. En este sentido, no podemos apoyar la actitud de Pablo. Pablo tiene unas cartas bellísimas, hermano, que uno las disfruta y uno dice, es cierto lo que dice Pablo, es cierto aquí, es cierto también acá, es cierto, es cierto. Pero en esto, hermano, Pablo se equivocó. Pablo mismo dice a la iglesia de Corinto, hermanos, los alabo, dice, porque en todos ustedes, dice, pero espérese, en esto no los alabo. Cuando habla de la Santa Cena, dice, en esto no los alabo. ¿Ve? Entonces nosotros podemos aprobar y alabar a Pablo en todo, pero en esto no podemos alabarlo. ¿Por qué? Porque Pablo no recibió el crédito de esto, porque no fue capaz quizás sí fue capaz, hermano, pero no quiso. Porque usted sí es capaz de soportar al hermano, pero no quiere. Entonces dice, no, yo ya no, usted decidió que ya no quiso. Pero usted puede decir, ¿cómo no? Una vez más. Y vayas así, una vez más. Está bien, te lo voy a aguantar una vez más. Y cuando usted viene una vez más, ya lleva 20 años aguantando al hermano. Pero esto es, hermano, si no desmaya. Así que, hermano, sígame aguantando. Sígame soportando. No sea que usted sea tentado. Y esa misma reglita que va a aplicar conmigo, se la van a aplicar a usted también. Y yo tengo que soportarlo a usted. Porque cuando yo me equivoque, esa misma reglita, o la reglita de la misericordia, o la reglita del juicio. Entonces, si yo quiero que me apliquen la regla de la misericordia, juicio sin misericordia se hará para el que no tiene misericordia. Porque la misericordia es la única que triunfa ante el juicio. Porque en la misericordia es en la única que hay perdón. Y cuando hay perdón, ya no hay un juicio. Porque ya no hay deuda. ¿Ve? Ya no hay culpabilidad. Ya no hay un culpable. Entonces, soporte a los hermanos y no los haga culpables. Tendámosle la mano, ayudémoslo y no desmayemos. Porque a su tiempo, hermano, vamos a levantar la cosecha. La cosecha de seguro que la vamos a levantar. Pero esto es si no desmayamos. Si no, otros levantarán la cosecha. Cierre sus ojos, vamos a orar. No se canse, no se canse, no se canse. Porque a su tiempo llegaremos si no desmayamos. Bendito Dios maravilloso, gracias Rey Eterno. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por este tiempo que nos ha permitido, Padre, estar en este lugar. Señor, gracias porque tu creación es maravillosa, mi Dios. Y tú nos has dejado todo esto para que la disfrutemos. Señor, yo te suplico, Padre, que esta palabra poderosa haga de nosotros mejores creyentes. Que tu Espíritu Santo siga moldeando nuestros temperamentos, nuestros caracteres, Padre. Que tu gracia sea para con nosotros, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, que esta palabra se quede impregnada en la mente y en el corazón, Señor. Que tu Espíritu Santo nos dirija en todo momento. Recuérdanos esta palabra justo en el momento en que nos vamos a equivocar, Señor. Y después, Padre, de soportar y llevar las cargas del hermano, que nosotros no nos cansemos de hacerlo, que no desmayemos, Señor, hasta que recibamos la cosecha. Maravilloso Dios, gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad y gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.
Amén.